Hola, buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Y el tema que yo elegí, que le puse de título es Instruye e impacta tus generaciones. Y cuando inició este año, con la incertidumbre de que si ya vamos a regresar, si todavía no, yo empecé a decirle, Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué propósito tiene todo esto? Y en medio de esa pregunta, ¿verdad? Dios me habló muy claramente y me dijo, bueno, desde que fuiste mamá, ¿no? Desde hace 12 años, ahora y hasta que yo te recoja, tienes un propósito y es instruir a tus hijos en mi palabra. Es un propósito, un llamado, un mandamiento, una prioridad, un privilegio, una responsabilidad, como usted lo quiera ver, pero tenemos ese privilegio, tenemos ese mandato de parte de Dios, sea varón, sea mujer, al momento de que nosotros tenemos hijos, ese mandato se debe ser una prioridad y debe de ser un privilegio porque es la forma en que impactamos a nuestros hijos. Y le voy a leer, si tiene ahí su Biblia, podemos ir a Deuteronomio 6, por favor. Y ahí en el versículo 6, le voy a leer aquí, fue donde Dios me habló. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales, dice, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Dios nos da este mandato, este privilegio, este propósito como padres. Y bueno, empecé a meditar en este versículo y la primera instrucción es, las repetirás, ¿verdad? Ahí Dios dice, repetirás, o sea, se las dirás una y otra vez. Leerás una y otra vez un versículo, un salmo, un principio bíblico. Tú se las estarás leyendo al levantarte, al acostarte, repetidamente, una y otra vez. Y uno está ahí y dice, sí, Dios, yo voy a repetirlas, ¿no? Constantemente. Pero a veces no nos damos cuenta, o sí lo sabemos, pero del impacto que esas palabras como papás tienen sobre nuestros hijos, porque Dios nos ha dado autoridad. Y bueno, meditando en esto, estaba yo viendo un video que impactó mi vida y se los voy a platicar, no se los voy a poner, pero les voy a platicar. Este video es de Edith Eva Eger, de hecho lo pueden buscar en YouTube, y es una entrevista que le realizan a ella. Ella es una sobreviviente del Holocausto. Ella a los 16 años ingresa al al campo de concentración con toda su familia y pues primero obviamente separada de su papá, los hombres iban en otro lado y las mujeres otro lado. La segunda separación que ella sufre pues es la de su mamá va directamente hacia la fila, ellos le llamaban de la muerte, donde iban a la ducha y entonces ahí en la entrevista ella va contando su historia. Y en cada parte donde ella pasa un momento difícil, le preguntan, ¿cómo le hiciste para sobrevivir ahí con todo eso que pasaron, ¿no? Y ella menciona, en cada respuesta, ella dice una frase que a mí me impactó. Dice, recordé cuando mi mamá me decía. Y yo dije, wow, nuestro impacto de nuestras palabras hacia nuestros hijos pueden ser bendición y levantarlos en un momento de dificultad o llevarlos más al fondo. Y una frase que a ella le ayudó que su mamá le repetía, que le ayudó mucho en tiempos cuando su familia fue muriendo ahí, fue que su mamá le decía constantemente desde que era niña, el espíritu nunca muere, el espíritu nunca muere. Entonces dice que ella cuando perdió a su mamá, recordaba, el espíritu no muere, mi mamá está viva, el espíritu no muere. Cuando muere su hermana, lo mismo, ella recuerda y dice, el espíritu nunca muere, ¿no? Y ella se mantenía, cuando ella estaba a punto de ir hacia la fila o no, y estaban decidiendo, ella solo me repite, yo recordaba lo que mi mamá me decía, el espíritu nunca muere. Y eso a mí me
impactó mucho porque yo dije, hey, Claudia, despierta. Las palabras que tú hables a tu hijo, las palabras que tú le digas van a ser de impacto a su vida. Y sí o no recordamos palabras de nuestra mamá, pueden ser buenas o incluso también las malas, ¿no? No puedes, mira. Y es de impacto, y eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, y así los vamos a impactar. Y yo estaba escuchando esta historia, y otra frase que su mamá le decía constantemente que me impactó es, nadie puede quitar lo que tú pones en tu propia mente. Nadie puede quitar lo que tú pones en tu propia mente. Y yo decía, es nuestro tiempo como papás de sembrar en la mente de nuestros hijos y que nadie después se los quite, que nadie se los robe. Y después de escuchar esto, regresando, y Dios me seguía hablando de repetir las palabras a mis hijos, recordé, Dios me decía, imagínate, si tus palabras impactan, ¿cómo no van a impactar mis palabras si tú se las repites? La palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta lo profundo del corazón, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Me decía, ¿cómo no va a impactar cuando tú les repitas mi palabra constantemente a tus hijos? ¿Cómo no va a ser de impacto en sus vidas? Si tus palabras impactan, imagínate las palabras que dan vida. Entonces retomamos, ¿cómo impactamos a nuestros hijos? Número 1, aquí dice, repetirás, ¿verdad? La repetición, estarles diciendo quiénes son ellos, estarles recordando que Dios les ama, estarles recordando que todo lo pueden en Cristo que les fortalece, estarles recordando que Él perdona sus pecados, que Él les sana de toda dolencia, que Él es el que rescata del hoyo su vida, que Él les corona de favores, estarles recordando la palabra constantemente. Y eso va a quedar en su corazón y estamos sembrando en sus mentes para que en un momento de dificultad, en un momento de su vida, esa palabra, ¡fum!, surja, venga revelación. Y la otra parte de cómo nosotros impactamos y que Dios me ha estado hablando, aquí mismo en Deuteronomio nos los dice. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al despertarte, al acostarte. Bueno, pues yo decía, Dios, pues no es lo mismo que repetirles las palabras, pues sí, ¿no? Va como que igual. Y Dios me decía, andando en el camino, en lo cotidiano. Andar en el camino significa cuando estás dentro de tus actividades, sé intencional con algunas actividades para que ellos se les quede en su corazón mi palabra, ¿no? Una cosa es leerles y tener el tiempo devocional y repetirles un versículo y que lo memoricen, pero otra es andando en el camino, en el día a día, una enseñanza de perdonar a su compañerito que les hizo algo, una enseñanza de ser generosos con el que no tiene para comer, ahí estamos enseñándoles la palabra, una enseñanza de ver, ayer fuimos al bosque, les confieso, nos volamos las clases y nos fuimos al bosque porque no habíamos salido, ya tenía desde diciembre creo, y estábamos muy encerraditos y estábamos ahí mirando pescamos 3 pescaditos chiquititos que había ahí en un laguito y yo les decía, dijo mi hijo, mira sus branquias, mamá, mira cómo las abren, ¿no? Se notaban muy bien, los teníamos en un vasito de agua, no íbamos preparados para pescar. Y yo me acordé que la Biblia dice, Dios creó al mundo con sabiduría e inteligencia. Y le dije, ¿no se te hace que Dios creó este pez con mucha sabiduría e inteligencia? Mira sus branquias, hasta lo sacamos, lo dejamos un ratito sin agua y se estaba muriendo ahí el pececito, ya lo regresamos y estábamos ahí y yo les volví a repetir, Dios creó al mundo con sabiduría e inteligencia, ser intencional en el diario vivir, en el diario andar, en tu caminar, dice, andando por el camino, andando por tus actividades, al momento de estudiar con ellos, al momento de tomar un alimento, al momento del tiempo de convivencia como familia, hay algo que tú de manera intencional les estás repitiendo para que ellos lo absorban y quede en su mente, que es nuestro. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, tú tienes hijos chiquitos, los míos ya están grandes. No, aquí no nos hablan de niños pequeños, dice a tu hijo y dice, y al hijo de tu hijo. O sea, aún como abuelos,
tenemos la instrucción de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, de estarles repitiendo, de estarles enseñando en nuestro diario vivir algo acerca de Dios, que se quede, que se grabe en sus corazones. Y vamos al tercer punto, dice, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿verdad? Dice que serán como frontales, así. Un frontal, ¿no?, que usan los caballos, es para que ellos no puedan mirar hacia otros lados. Y mire, Dios me habló tanto con este punto, porque estamos en el programa de jóvenes y de repente nos metemos a ver que cómo es la forma en que ahora los jóvenes se comunican, el Facebook, las redes sociales. Y algo que me impactó estudiando esto es que decía una estadística, que los jóvenes de ahorita tienen acceso a la información que nosotros hace, bueno, no le digo años, hace tiempo, solo teníamos acceso en un año. Ellos tienen acceso a la información en un día. O sea, en un día nuestros hijos son bombardeados por filosofías huecas, por sutilezas, por conocimientos vanos, por muchas filosofías, muchas verdades. Y decían, es la generación de la mayor información, pero también de la mayor confusión. ¿O no le pasa a usted? Entra al Face y de repente dice, sí me vacuno. Ya vi 3 reportajes de científicos, de un doctor, de no sé qué. Y al rato, ese mismo día, le llegan 3 informaciones de científicos, doctores, de asociaciones que dicen, no te vacunes. Y en la noche usted dice, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿No? Entonces, imagínense nuestros jóvenes y adolescentes con tanta información sobre la verdad, sobre conocimiento, sobre filosofía, sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es para divertirte y lo que no, en un día. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de que las palabras que Dios nos dé, se las demos, se las repitamos, para que sean como frontales y ellos no se aparten ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Que ellos puedan permanecer mirando la verdad, el único camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. La única verdad, que es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ser intencionales para que sean esos frontales, que cuando lleguen los demás mensajes, cuando lleguen los likes y los dislikes en el Facebook, ellos recuerden, mi mamá me decía, soy un hijo de Dios, amado, inigualable. Dios me formó y puso cada parte y tengo dones y habilidades. Y esos dislikes pierden su efecto que están teniendo en los chavos. Y esa información y esté ahí, de repente recuerde, mi mamá me decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí nosotros seamos intencionales en poner esos frontales en nuestros hijos, porque la información está, mire, al día y genera confusión. Y por eso nosotros, algo que Dios me habló, yo sé que mi carrera va empezando en ser mamá, pues mi hijo tiene 12 y me falta un gran recorrido todavía y quizá muchas de ustedes ya llevan más que yo, pero yo le voy a decir, no se canse, no importa que su hijo tenga 25, no importa que esté casado, que tenga 40, usted le puede mandar así un poste, como dice aquí, escríbelo en los postes y en las puertas, a lo mejor ahora no es en el poste en tu puerta, pero sí en el WhatsApp de tu hijo que se fue a trabajar, que tiene 40 años y está casado, y le puedes mandar un versículo. Hijo, este versículo Dios me lo dio hoy para ti. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Él te va a bendecir hoy este día. Usted aquí es también un arma de doble filo esta, pero la podemos ocupar para ahí anotarles, o tu hijo se va a la universidad, mándale un mensajito ahí y ponle un versículo. A lo mejor ni te va a contestar, no importa, ya lo leyó, la imagen ya lo vio y Dios va a hacer su obra. Entonces seamos intencionales. Dios me habló mucho este año en eso y en decirme, los tienes en casa, aprovecha a saturarlos de mí, aunque te pongan cara de otra vez la misma historia. Ay, ya sé, mamá. Sí, mamá, no importa, usted está sembrando en su mente y está
poniendo palabras como frontales en sus ojos. Y el cuarto, ya vamos en el cuarto, ¿se acuerdan? Repetirá a sus hijos en el camino, siendo intencional en la vida cotidiana, ponerlos como frontales, mándeles post-it, mándeles mensajito por WhatsApp, en el Face, donde le permita usted, póngaselos ahí la palabra, un versículo. Y el último es ahí mismo en Deuteronomio 6:20, dice lo siguiente: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan estos testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Mire, su hijo en algún momento le va a preguntar, ¿para qué vamos a la congre todos los domingos? Ay, mamá, ¿para qué leemos la Biblia del diario? Ay, ¿para qué me tienes que decir las historias otra vez? Ay, mamá, ¿para qué? Vemos este video, ¿no? Ahorita que estamos en pandemia y yo lo siento a las 10 de la mañana a ver la prédica, me dicen, ay, mamá, ¿para qué si es domingo y no vamos a la congre? Mejor lo vemos al rato. Va a llegar un momento, adolescente, joven, adulto, donde él va a decir, mamá, ¿para qué creemos en Dios, no? ¿Por qué? Porque le van a estar bombardeando en la universidad, porque le van a estar llegando muchos mensajes en el Instagram, en YouTube, en muchos lados donde puede llegar a dudar de su fe. Y en ese momento en que él pregunta, usted no diga, no, porque así se debe de hacer y la Biblia lo dice. No, mire cómo Dios dice que debemos de responder. Dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿De qué te está hablando aquí Dios? Te dice, ahora cuéntale tu testimonio, cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Obviamente no le vamos a decir, nos sacó de Egipto, va a decir, ¿cuándo estuvimos en Egipto, no? Pero es el momento de conectarnos con nuestros hijos y contarles cómo Dios nos sacó, y decirle, yo batallaba con depresión, pero me encontré con Cristo y Cristo quitó eso de mi vida. Es el momento de conectarnos y decirles, ¿sabes qué? Cuando estábamos en necesidad económica y clamamos a Dios y Él nos bendijo, ¿te acuerdas? Es el momento de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros y decirle, por eso seguimos a Dios, porque Él está vivo. No es solo palabras, no es solo un libro que yo te leo, no es solo salmos que te repito, no es solo versículos que te digo, sino Dios ha hecho grandes maravillas y nos ha dado una tierra y ahora nos ha traído hacia acá y nos ha dado libertad y nos ha dado de su amor y nos ha dado de su gozo. No sé, yo sé que ustedes tendrán muchos testimonios, muchísimos, ¿no? De cuando Dios le sanó, de cuando Dios le proveyó, de cuando Dios le rescató del alcoholismo, de cuando Dios nos rescató de la amargura, muchos testimonios. Y Dios dice, cuando tu hijo te pregunte, conéctate con él y platícale por qué es que sigues a Cristo. Porque Él es un Dios vivo y Él ha hecho maravillas en su vida y Él ha hecho maravillas en nuestras vidas y es tiempo de platicárselos a nuestros hijos para que ellos sepan por qué seguimos a Dios. No solo decirlos, porque lo tienes que hacer y se acabó, porque así dice la Biblia y listo. No, cuéntele, ¿sabes qué? Dios hizo esto en mí. Yo vi esta palabra cumplida en mi vida y entonces ellos van a decir, ok, por eso lo hacemos, ¿no? Y dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestro Padre, y nos mandó que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y conservemos la vida como hasta hoy. Y usted le platica, ¿por qué? Porque esos testimonios te van a librar, porque la palabra es viva, porque la palabra te va a abrir camino. Usted le empieza ya a contar con su hijo y empieza a conectarse con él de lo que Dios ha hecho como familia, como mamá, como papá, a tu hermano, no sé. Y esas son las formas en las que Dios me ha hablado y esas palabras van a impactar, esas palabras se van a quedar en nuestros hijos, en su mente y bajarán a su corazón porque es una promesa que tenemos de Dios. Y yo le quiero animar, no se desanime,
Yo sé que en el ser mamá, en el trayecto, ¿verdad? De repente dirá, pues yo lo hice y mi hijo no responde, no quiere venir a la congregación, ya me cansé, ya que haga lo que quiera. No, no se canse porque dará su fruto a su tiempo. Dice la Biblia que la palabra no regresará vacía, sino que dará su fruto a su tiempo. Nuestra responsabilidad es nosotros hacer lo que Dios nos mandó. Y ver esto como un propósito, como un llamado en nuestras vidas de ser papás. Es importante, sí, la escuela es importante, sí, descubrir sus dones, sus talentos, impulsarlos en lo que son buenos, ayudarles en sus debilidades, pero es más importante que nosotros impactemos con la palabra de Dios sus vidas, porque en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad, como esta mujer que les contaba del video, recordó las palabras de su mamá. Imagínense el impacto de las palabras de Dios en su hijo, en momentos de dificultad, en ese momento donde él esté devastado y ahí viene la palabra de Dios que usted le dijo y que él le diga, yo me acuerdo que mi mamá decía, clama a Dios y él te responderá. Y ahí en su necesidad él puede clamar a Dios y yo sé que Dios le responderá. Y bueno, para terminar, le quiero decir una promesa aquí, que Dios me dio, porque a veces uno piensa, ay Dios, pues está bien, ¿no? Tú harás tu obra y bueno, hay que repetírselas y a lo mejor usted no ve como que ya el fruto, ¿no? Alguien decía, acuérdate que tu hijo es como una plantita, no esperes ver el fruto mañana, ¿no? Dices, ya una semana le he repetido el versículo de obediencia y nada, no, espera. Eso hay que sembrarlo, a lo mejor va a pasar 1 año, 2, y tú verás el fruto de eso. Y tenemos que ser pacientes y no cansarnos, mamá, no importa la edad de tu hijo, no te canses, es nuestro mayor llamado. Papá, no te canses, es tu mayor llamado, el que tú le hables. Y el impacto de las palabras de un papá como autoridad sobre él, que le estén recordando, es mucho mayor que el de mamá, de los dos. Es un impacto fuerte. Y bueno, orando esto y diciéndole, Dios, ayúdame a ser intencional. Dame la gracia, Dios, para mantenerme constante en esto con mis hijos, a que no lleguen a la juventud, o a casarse y yo diga, no, pues ya se fueron, ya acabé. Sino a ser constante y seguir. Dios me habló ahí en Deuteronomio y me impactó porque está en Deuteronomio 20:29. Aquí ya terminaron de dar la ley y de repetirlas porque Dios las repite varias veces, la misma instrucción, ¿verdad? Incluso en el versículo 11 nos vuelve a decir, instruye al niño y repítele estas palabras una y otra vez, en el versículo 11 de Deuteronomio. Pero ya una vez que Dios termina de darles toda la ley, todas las instrucciones, todos los mandamientos en Deuteronomio, vamos ahí, yo le animo a que busque a este versículo. Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto para mí fue una promesa porque Dios me estaba diciendo, mira, los secretos pertenecen a Dios, pero yo voy a traer la revelación de mi palabra a ti, pero no solo a ti, dice, y para tus hijos. ¿Qué significa revelar? ¿No? Es cuando quitamos el velo de algo, cuando se abre el telón y ves la escena, eso es, ay, se reveló, ¿no? Cuando la novia va con el velo y quita el velo y tú la ves claramente, eso es revelación. Y Dios dice, mira, yo traeré esa revelación a tus hijos. Ese me cayó el 20, ese ahora entiendo lo que mi mamá me decía, ese ahora entiendo esta palabra de Dios, esa es revelación, ese de repente de Dios cuando uno está leyendo y dices, yo he leído este versículo 20 veces, pero hoy lo entendí, hoy me cayó el 20, hoy sé que este versículo es una verdad en mi vida.
esa revelación dice que será para nosotros y para nuestros hijos. Esta promesa yo la abracé y dije, Dios, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, de instruirlos, de hablarles tu palabra, y tú traerás el que traerá la revelación en un momento, y yo sé que en un momento mis hijos dirán, esto es lo que mi mamá, ahora entiendo lo que la Biblia dice que Dios me amó, ahora entiendo que la Biblia dice que Él me perdonó, ahora entiendo que dice que todo lo puedo en Cristo, ahora entiendo que soy un hijo de Dios. Esa revelación, dice Dios, que es para nosotros. Si las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿verdad? Dios traerá la revelación a nuestras vidas para que entonces abracemos estas palabras, abracemos lo que somos en Dios, abracemos lo que son nuestros hijos y vendrá esa revelación a nuestros hijos. Quiero concluir haciendo una oración. Si tú, mamá, has sembrado esta palabra y dices, mis hijos ya se casaron, ya no quieren nada con Dios, o tengo adolescentes, están alejados, yo les instruí, yo hice todo lo que ustedes dicen, o no, a lo mejor no todo, porque todos cometemos errores, pero sí les enseñaba, sí les llegaba a leer, sí llegaba a orar por ellos, sí he orado por ellos, y nada, yo quiero hacer una oración para que hoy venga esa revelación a nuestros hijos. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y el Espíritu Santo hace su obra y no está solo papá, no está sola mamá, está el Espíritu Santo quien les recordará todas aquellas cosas que tú has hablado, que tú les has dicho. Está el Espíritu Santo que nos ayudará y nos ayude y nos trae esa revelación a nosotros y a nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto cada hogar en este día, Dios, levanto a cada hijo, Dios, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño, Dios, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas esa revelación a la mente, al corazón de los niños, al corazón de los jóvenes, al corazón de los adultos. Padre, cada mamá, cada papá que está viendo este video, yo te pido, Dios, que traigas tú ese nuevo ánimo, esa fuerza, esa gracia para hablar e instruir tu palabra a nuestros hijos, ese favor delante de ellos, esa autoridad para hablar palabras, Dios, con denuedo a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Padre, y te pido por cada joven que ha escuchado tu palabra de parte de sus padres, te pido por cada señorita que ha escuchado tu palabra, Dios, por cada niño que ha escuchado tu palabra, que venga esa revelación, que venga ese de repente de Dios, donde ellos dicen, yo recuerdo que mi mamá me leyó este versículo, yo recuerdo que Dios me ama, que haya ese volver en sí de aquellos que se han alejado como el hijo pródigo y digan, allá en casa de mi padre mucha comida hay y yo estoy aquí batallando. Padre, trae ese volver en sí, trae esa revelación de lo que sus papás les han enseñado, hablado, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres fiel y tú lo harás y hay hoy un de repente tuyo en nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En las pantallas salen las cuentas a donde ustedes pueden depositar sus diezmos, sus ofrendas. La Biblia dice que Él ama al dador alegre, que demos conforme a nuestro corazón, como ha decidido nuestro corazón, no por obligación, nadie le obliga, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aparecen en su pantalla las cuentas para que ahí puedan depositar, o si gustan traerlo a viento recio. También hay una persona que se encuentra aquí en horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. Gracias, buenas noches.